vos mostrá lo que quieras, ¿no? Bueno, sí, yo muestro lo que quiero, pero de repente si muestro un poco más, me pagan más. Claro, porque todo tiene tarifa. Entonces, bueno, ahí me voy a ir como en la necesidad tentando con eso. Sí, uno lo puede pensar como una nueva forma del emprendedurismo y de esta historia de ser tu propio jefe. O también uno lo puede pensar como una nueva forma de un muy viejo negocio. Esto es After Macho, Un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez Y Luis Ábalos. y vamos a compartir un momento After Macho. La cosa es que está difícil. Está muy difícil, che. Entonces estuve pensando en algunas alternativas. ¿Por qué no llego a fin de mes? Esto de ser psicólogo no está tan bueno al fin y al cabo. A ver, ¿en qué alternativas estás pensando? Mirá, me puse a averiguar, como investigué un poquito, y conozco mucha gente que hace mucha plata con OnlyFans. ¿Conoces? Mirá, algo. O sea, si de repente puedo mostrar fotos de mis pies y eso hace que gane un montón de dinero, ahí, bueno, chicos, está todo dicho. Pero Yo creo que mis pies están más seguramente, contenidos. pero ahora se tratará solamente de mostrar fotos de pies o ¿cómo es esta cuestión de OnlyFans? Sería interesante justamente tener testimonios de gente que lo ha experimentado, ¿no? Y por eso, en nuestro segmento de que se cuenta, que se rumorea, tenemos un testimonio de alguien que tuvo como un acercamiento a esto. Ujú. Y lo ejerció como por un periodo de tiempo bastante corto. Le hicimos un par de preguntas para que nos cuente un poco sobre su experiencia y bueno, se lo queremos compartir a ustedes. Perfecto. ¿Qué te llevó a considerar unirte a OnlyFans? Bueno, esta persona nos cuenta que necesitaba reconectar con su cuerpo, como en contexto venía de una enfermedad complicada, y no solo como en esta cuestión como más personal quizás y emocional de reconectar con su cuerpo, dice que necesitaba económicamente mejorar su situación. No estaba mal, pero necesitaba sumar algo más y dijo, listo, buenísimo, esto me reconecta con mi cuerpo, me da plata, lo puedo hacer adentro. ¿Qué expectativas tenías? Bueno, quería una entrada extra para gastos extra, que no eran como de base, ¿no? Y pensó que iba a ser fácil y lo tomó como algo más lúdico, como más divertido. Genial, me divierto en esto de mostrar mi cuerpo y con eso hago plata. Muy bien. Como una changuita, Como digamos, una un changuita. extra. Pero bueno, que aparte me conecta con cosas mías, ¿no? Otra pregunta, ¿llegaste a compartirlo con tu entorno? ¿Cómo reaccionaron las personas a tu alrededor cuando les contaste tu intención? Sí, lo compartí con mi entorno, con mi hermana, con mis amigas. Estaba como súper entusiasmada. Aparte, como que me compré un celular, un trípode. Estaba contenta, le iba compartiendo a la gente a mi alrededor el paso a paso, lo que hacía. Me había asesorado con un grupo de chicas que ya hacían esto y pagué como ese asesoramiento para que me ayuden en los primeros inicios, en ese primer acompañamiento. Y la gente reaccionó de forma positiva. Como me daba ánimo, me decía, dale, genial, es por ahí. Y esto me parece interesante, hablaba con sus amigos varones y sus amigos varones le recomendaban cosas como, bueno, esto no nos importa tanto a los varones, mostrá más el culo, las tetas, como andá más por acá. Ajá, mira. O sea que buscó asesoramiento, pero incluso asesoramiento pago. Sí, Es o sea interesante. que existe esto. ¿Qué factores? No, ¿crees que existe un estigma sobre las personas que crean contenido en plataformas como OnlyFans? A ella lo que le preocupaba cuando empezó con este recorrido era que la gente de su trabajo en relación de dependencia se enterara sobre esto porque tiene como ciertas cláusulas cuando ella firmó el contrato de, bueno, que no podía incumplir, ¿no? Pero como ella pensaba vender contenido para otros países, no Argentina, después se despreocupó. Pero fuera de eso, dice que no, que cada vez siente que hay menos estigma sobre esto y que es como más fácil. Siguiente pregunta que le hicimos a esta persona. ¿Qué factores te hicieron cambiar de opinión y no seguir adelante? Claro, porque lo que nosotros sabemos es que esta persona tuvo sus intentos, pero después desestimó esta posibilidad y no llegó como a seguir produciendo contenido dentro de esta plataforma. Y lo que dice es que se dio cuenta que no es fácil hacerlo sola, que hay que invertir mucho dinero en cuanto a, por ejemplo, cámaras, luces y demás, y que requiere mucho tiempo, ¿no? Si uno hace sola esto, ¿no? La iluminación, que se sacaba fotos que mucho no le gustaban, no le gustaba la calidad, entonces
dice que estuvo mucho tiempo editando las fotos que finalmente subió y que se dio cuenta que, bueno, yo ya tengo mi trabajo y además quería hacer una changuita más, pero esto me está llevando 6, 7 horas por día, editar un video, una imagen, y bueno, decidió como desestimarlo porque pensaba que era algo como más divertido, más lúdico, y después se dio cuenta que era un trabajo que llevaba mucho tiempo y dinero. Después le preguntamos, si hubieras tenido más información o apoyo, ¿crees que habrías tomado otra decisión? Ella dice que recibió mucho apoyo de las chicas con las que se asesoró, que lo había hablado en terapia y que también su terapeuta la había como incentivado en eso, pero que si hubiera tenido como más tiempo quizás para dedicarse a eso, lo hubiera continuado. Y finalmente, ¿qué consejo le darías a alguien que está considerando unirse a esta plataforma? Que es mucho trabajo y que no lo subestime. Es interesante este testimonio y hay varias cosas acá, ¿no? Porque me parece que justamente ¿por qué nos interesó este tema? Porque se difunde mucho en este contexto que hemos llamado de precarización de la vida y de escasas oportunidades laborales, sobre todo para la gente en general, pero para personas jóvenes. Y esto aparece como algo que puede parecer muy deslumbrante, muy interesante, la oportunidad de ganar guita fácil. Bueno, algo de las redes sociales, ¿no? Como esta posibilidad de lo tengo en el celular y puedo acceder a esto como de una forma muy simple. Sí, además en una cultura donde la imagen e incluso el poder exhibir el cuerpo en sus distintas formas, en su desnudez, etc., donde si eso puede hacerse muchas veces sin ganar ningún dinero, ¿por qué no se podría hacer monetizando? Lo pienso lo mismo. ¿No? Ahora, esto involucra muchas cuestiones. Sí. Porque no es tan simple, ¿no? Como a nivel social, no es tan simple. No es tan simple y no solo por lo que aquí esta persona que dio su testimonio nos está contando, de que lleva mucho laburo, de que de pronto se dio cuenta que sola no podía, porque ahí hay algunas claves. Si sola no podés y el nivel al que debes alcanzar con la producción de ese contenido y el tiempo a dedicarle requiere de todo un equipo de gente, ahí ya entramos en la posibilidad de que haya personas que te exploten sexualmente. Sí, por tal ejemplo. cual. Bueno, y ahí aparece como este debate que, bueno, es muy interesante y que es anterior, ¿no? A este tipo de plataformas, que es como, bueno, lo hago sola, lo hago con otras personas, ¿qué costo tiene eso para mí? Y si nos ponemos a debatir si estamos a favor o en contra de que esto es una decisión personal, efectivamente, ¿qué hace que yo use mi cuerpo de esta manera sea una decisión personal? No tenemos que perder de vista la perspectiva de género porque en su gran mayoría quienes ofrecen este tipo de servicios son mujeres. Bueno, no por nada esta chica nos dice, le pregunté a mis amigos varones qué pensaban de esto, de este contenido que estaba haciendo yo, y ellos me dieron sugerencias. La mayoría son mujeres, también hay varones, obvio, desde luego, pero disidencias, y bueno, hay algo de esto del cuerpo que se pone en juego, y ahí hay un debate interesante. Sí, un debate de fondo muy interesante, que es el famoso debate entre si estamos hablando de trabajo sexual o de prostitución, ¿no? Incluso de una cultura prostituyente que hasta que no se logre abolir, nada de esto podría ser libremente elegido, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, cuando estamos hablando de distintas personas que ven en esto una alternativa, uno podría decir, bueno, cada uno es libre de elegir el laburo que va a hacer. Es así. Bueno, libre de elegir el laburo que va a hacer, como porque rarísimo. Rarísimo. Y ahí justamente lo que aparece es, quizás haya personas en posiciones más privilegiadas que sí de alguna manera eligen y tienen la posibilidad de decir, bueno, esto sí, aquello no, hasta aquí hago. Como esta persona que nos dio su testimonio, que en algún momento
tuvo una idea respecto de cómo sería este laburo y luego, al internarse en esto, al experimentarlo, dijo, no, no es lo que yo pensaba, me bajo de esto. Ahora, ¿cuántas personas tienen la posibilidad de bajarse? Y ahí aparece esto de la elección, ¿no? ¿Qué es verdaderamente una elección personal en ese sentido? No me quiero meter como en la profundidad de las cosas, pero es importante saber que nuestras elecciones, están atravesadas por un contexto, por nuestra propia historia, por el lugar donde nacimos, por las posibilidades que tenemos, las no posibilidades que tenemos. Entonces, bueno, ¿qué es verdaderamente una elección personal en esta temática en particular? Y en todas, ¿no? Pero en esta en particular. Y ahí aparece la pregunta, ¿se trata de un emprendimiento individual que cada una, cada uno, cada une maneja como puede y quiere? ¿O se trata de algo mucho más serio, mucho más complejo, que involucra, por ejemplo, la cuestión de la trata, ¿no? El proxenetismo? Todo esto es muy interesante porque muchas veces las opiniones a favor tienen que ver con pensarse desde la perspectiva de, bueno, yo soy cuentapropista, ¿no? Ahora, muchas veces, y en el testimonio de esta chica aparece de alguna manera, cuando dice, me asesoré con alguien que me cobró, necesitaba de un equipo de gente, a veces hay un límite ahí entre, bueno, ¿es tu equipo de gente o vos estás formando parte de un emprendimiento de otros y entonces ya no es cuentapropismo, sino es laburo por cuenta de terceros, ¿no? Y ahí todo se empieza a poner bastante más complejo. Sí, sí, sí. Sobre todo porque es un debate histórico que viene sucediendo hace muchos años cuando hablamos de la diferencia, por ejemplo, entre el trabajo sexual y la prostitución, ¿no? Como, bueno, y ahí tenemos como muchas miradas en relación a eso. Quienes defienden quizás la postura del trabajo sexual como una elección propia están a favor del mismo y se paran desde el lado de este es mi cuerpo, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Y que el debate o quizás el prejuicio alrededor de esa elección, porque bueno, hay que ver qué es una elección, pero alrededor de esa elección es no cuestionamos a las personas que trabajan en las casas, por ejemplo, haciendo trabajo doméstico, que también ponen su cuerpo en ese trabajo. Sí cuestionamos a las trabajadoras sexuales porque es la parte del cuerpo con la que trabajan, ¿no? Como que ese es un poco el estigma y se pone en juego el placer femenino y entonces ahí como que aparece un poco más el prejuicio alrededor de eso, ¿no? Esas mujeres dicen, así como legalizamos el trabajo doméstico y esas personas tienen derechos a, no sé, jubilación, aportes y demás, ¿por qué yo, que estoy eligiendo este tipo de trabajo, no puedo acceder también a esos derechos? Este debate que está en el centro de los feminismos y es un debate muy actual y muy necesario y que no es nuevo, tiene que ver con distintas posiciones, la abolicionista, la posición de legalizar o la posición de prohibir. Todas ellas son extremadamente complejas y podríamos hacer un capítulo por cada una, más o menos. Pero aquí estamos haciendo un recorrido muy, muy por encima como para tirar las distintas posiciones sobre la mesa y que cada uno pueda ir pensando de qué se trata. Pero una cuestión relacionada con esto de pensarlo desde una posición individual o pensarlo desde una posición más colectiva. Y decir, ok, quizá vos, Ceci, tengas la posibilidad de elegir y esto pueda ser un laburo que hagas por cuenta propia. Pero otra vez, en las estadísticas respecto de las personas que están en situación de prostitución, aparece que la gran mayoría son mujeres y la gran mayoría son mujeres en situación vulnerable. Entonces, hay que tener una mirada interseccional para poder analizarlo, ¿no? Y una mirada mucho más amplia que la de, bueno, yo hago lo que quiero. Bueno, porque, ¿qué pasa? Yo hago lo que quiero, esto es un trabajo y entonces yo quiero que se legalice. Ok, ahora, ¿qué pasa si legalizándolo estamos justamente colocando a las personas más vulnerables en una situación de mayor exposición todavía? Porque esto es algo que podría suceder. Sí, tal cual. Sobre todo porque, bueno, que existe ese riesgo, ¿no? Ante este tipo de situaciones en particular. Pero bueno,
me parece como un debate que lleva muchos años y que quizás, no sé, por lo menos a nivel personal, yo no tengo una postura 100% tomada desde un lugar o de otro. Sí me parece que hoy en día, bajo esta idea de que esto es algo simple o accesible o lo puedo hacer, se desconocen quizás los riesgos que tienen estas plataformas, como también me sucedían antes cuando no existían estas plataformas, ¿no? Tal cual. Sí, uno lo puede pensar como una nueva forma del emprendedurismo y de esta historia de ser tu propio jefe. O también uno lo puede pensar como una nueva forma de un muy viejo negocio, ¿no? Me parece interesante también ahí poder pensarlo en términos de que lo que se vende, y un poco es lo que atrae a veces, es esto de no necesariamente tenés que ser un cuerpo hegemónico, Es verdad. ¿no? Esto es un argumento a veces como bastante poderoso. No se trata solamente de cuerpos hegemónicos, de bellezas hegemónicas, sino que en estas plataformas hay lugar para todos, todas y todes, incluso sin límites de edad, ¿no? O sea, podés tener 20 años o 70 y de todos modos vas a encontrar tu nicho, ¿no? Es un poco la idea de no hay límites. No hay límite. El límite es el cielo. El límite es el cielo. Y también el límite está dado por tu propio esfuerzo y tu propia voluntad, ¿no? Entonces, esto a veces queda muy, muy pegado al tema de, ok, ¿qué? No, volvamos a lo que vos hacías al principio. ¿No te alcanza la plata? ¿No estás llegando? Bueno, tenés todas estas alternativas. Como el mérito. Claro, si no tomás estas alternativas, y bueno, jodete, ¿viste? Porque no querés. Y agarrá la pala, qué sé yo. Claro. O sea, si no te esforzás, bueno, tenés todas estas posibilidades. Tal cual. Ahora, queremos... La otra vez escuchaba a una referente feminista española diciendo, ¿queremos que nuestros jóvenes tengan esa alternativa de ir y vender su cuerpo porque no llegan, porque si no, no tienen dinero para un alquiler? ¿Queremos eso? Bueno, es parte del debate, ¿no? Sí, por eso es importante que estos debates siempre se den desde esta mirada, como decimos hace un momento, interseccional, ¿no? Que no solamente tiene que ver con si quiero o no quiero, ese quiero o no quiero tiene que estar analizado en un contexto, en posibilidades, en género, bueno, no sé, edades, como hay un montón de cosas ahí a tener en cuenta en ese sentido. Tal cual, recordemos, porque el público se renueva, qué es interseccionalidad, ¿no? Cuando decimos mirada interseccional estamos pensando en analizar todas estas cuestiones desde la óptica del género, pero también de la clase, de la raza, de la edad, o sea, todos esos ingredientes, todas esas categorías complejizan cada vez más y cada una de estas realidades es diferente. No es lo mismo el ingreso a una plataforma como esta de una persona blanca, educada, adulta, con otras posibilidades, que una persona racializada, sin demasiadas posibilidades, muy apremiada por una situación económica que la agobia. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Y por eso también muchas veces ante la necesidad, cuando uno entra a esos espacios puramente por necesidad económica, que no es el caso quizás que habíamos analizado al principio, bueno, ahí también está todo esto que decíamos hace un momento de quiénes se apropian de eso, si lo hago sola o quizás yo vendo este contenido, pero hay otras personas que lo revenden, o son quienes contestan o quienes están detrás de la pantalla generando esas negociaciones, ¿no? Y bueno, ahí estoy en una situación claramente mucho más vulnerable. También aparece algo que es muy interesante cuando uno escucha los argumentos a favor y que tiene que ver con esto de que, ya lo dijimos, no hay límites ni de edad, ni de las corporalidades, que vos lo manejás como vos quieras, que no se va a filtrar el contenido entre tus conocidos, conocidas, ¿no? Un poco lo mencionaba el testimonio, pero esta idea de que en tu trabajo, o en otros casos puede ser, bueno, que tus padres, tu familia vea esto, bueno, que estas plataformas te dan la posibilidad de vender este contenido en otros lugares,
lugares, ¿no? Sin demasiada posibilidad de que se filtre. También la idea de que vos vas a poder hacer hasta donde vos quieras, ¿no? Que vas a poder ofrecer distintas cosas, a veces no necesariamente contenido sexual explícito. Y una que me parece muy compleja, y es la idea, muchas veces dirigida exclusivamente a mujeres, de que poder hacer esto forma parte de tu empoderamiento. Ah, sí, seguro. Sabes que igual también sucede que vos recién dijiste esto de vos mostrar lo que quieras, ¿no? Bueno, sí, yo muestro lo que quiero, pero de repente si muestro un poco más, me pagan más. Claro, porque todo tiene tarifa. Entonces, bueno, ahí me voy a ir como en la necesidad tentando con eso, como, y bueno, y es complejo ese límite, me parece. No sé. Y otra vez, entonces alguien podría decirte, bueno, si no estás ganando lo suficiente con esta plataforma, será porque no mostrás lo suficiente. Sí. ¿Y cuál es el límite de lo mostrable allí para obtener dinero, ¿no? El debate es interesantísimo y seguramente hay gente que nos está escuchando y viendo y podrá estar muy a favor, muy en contra, podrá decir qué barbaridad están diciendo. Pero otra vez, estamos intentando poner todas las distintas miradas sobre la mesa porque desde aquí siempre invitamos a que se dialogue sobre todo esto, ¿no? Sí, estamos abriendo un tema. No creo que sea un tema que se pueda cerrar. Sí me parece importante estar informadas sobre esto y que si alguien toma la decisión efectivamente de entrar en este tipo de circuitos o de plataformas para tomar la decisión de implementarlo, conozca todo el panorama o intente tener una visión bastante amplia sobre esto. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.